¿Listo? Bien. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Entonces vamos a iniciar la grabación para iniciar lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Lo dejé así para acordarme de que tenemos, tenemos que cortar esto para continuar con el proceso de trazo y corte. ¿Ok? Entonces, una vez lo tengamos acá, lo cortamos. Ya les voy a comentar. Está, gente que se está conectando. Lo cortamos. Si ustedes quieren ir trabajando conmigo ahí, pueden ir haciéndolo y es más fácil para que comprendamos el trazo, ¿vale? Ustedes lo trabajan así, es mucho más sencillo. ¿Listo? Tenemos acá entonces el delantero, ¿ok? Entonces ahora vamos a trazar la parte posterior. Entonces, ubicamos el delantero sobre la cartulina, ubicamos acá el orillo, para que lo trajemos con el orillo. Entonces vamos a marcarlo acá para que se vea porque no se ve el orillo. ¿Listo? Ubicamos el delantero, lo ubicamos del costado hacia el orillo de la cartulina, que nos quede, que nos quede a unos 10-12 centímetros. ¿Ok? Tomamos una regla, tomamos acá y comenzamos a prolongar los trazos que nosotros tenemos ahí. Los prolongamos. ¿Se alcanza a ver ahí? Prolongamos los trazos. ¿Ok? Vamos a trazarlo con este. Prolongamos el de cadera y aquí en el gavilán bajamos 1 centímetro. 1 centímetro lo bajamos ahí y desde el punto del gavilán trazamos hacia afuera. ¿Ok? Prolongamos el trazo acá en la cintura. ¿Ok? Y esta parte que me olvidó, que es la caída del delantero, esto debemos quitar. ¿Ok? Lo quitamos. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar acá. Recuerda que entre este punto y este punto sacamos la mitad. Aquí tiene 13 centímetros. Marcamos la mitad. ¿Ok?
y lo corremos 2 centímetros hacia afuera. 2 centímetros. Ahora estos 2 centímetros los vamos a escuadrar hacia la cintura. Desde la línea de cadera los vamos a escuadrar hasta la cintura. Puede ser aquí una línea cortica, los cuadramos ahí. Esta se llama la línea de levante. Esta, línea de levante. Nosotros le hemos bajado 2 centímetros, entonces ahora vamos a darle unos 3 centímetros de levante. O sea, le devolvemos los 2 centímetros más 3 serían 5. ¿Ok? 5 centímetros de levante. Ahora medimos desde este punto hacia el costado. Vamos a medir la cuarta parte de cintura. De cintura tiene 91. La cuarta parte serían 22,75. Medimos 22,75. 22,75. ¿Ok? A esto le aumentamos 1 centímetro para costuras y le aumentamos la pinza. La pinza vamos a hacerla de 3 centímetros. ¿Ok? Puede ser de menos. Como ya tenemos el punto de levante, ahora vamos a unir el levante con el gavilán. Tomamos nosotros, en este caso, nos marcamos, yo le voy a hacer aquí un pequeño orificio y lo marco por el derecho. Luego tomo la regla y uno el punto de inicio del gavilán en la parte posterior y lo uno con el levante. Pero como este es un pantalón para niña, entonces vamos a darle una pequeña curva. La curva que nosotros le damos a este pantalón, la curva que le damos al pantalón debe ser una curva dependiendo de la cola. Si la cola es un poquitico protuberante hacia atrás, entonces le damos aquí la capacidad. ¿Por qué le hacemos esa curva ahí? Es importante porque si yo la saco recto y le hago las pinzas, ustedes fácilmente ven en la calle a chicas que tienen el pantalón que la parte de atrás, la cola se las estripa, ¿sí? Y se la deforma. Entonces, le hacemos aquí por ese motivo una semicurva. Le aumentamos acá 1 centímetro para costura. Recuerden que las costuras deben de ser exactas. Si el cliente se engorda, pues tendrá que comprar otro pantalón. Nosotros somos sociedad de consumo, entonces, por consiguiente, debemos de fomentar la sociedad de consumo. Como yo prolongué las líneas y quité el delantero para poder continuar con el trazo, entonces lo ubico sobre los puntos de prolongación. ¿Sí? Y ahí tengo, y no se me perdió ninguna información. ¿Listo? Ahora me voy a la parte interna de la pierna. Le aumentamos aquí 2 centímetros para costurar. Como ustedes se dieron cuenta, al delantero no le hicimos nada. No le aumentamos en absoluto nada de costura. La vamos a aumentar 2 centímetros. ¿Por qué? Porque es 1 centímetro para el delantero y 1 centímetro para la parte posterior. En la bota le damos los 2 centímetros, tanto por fuera como por dentro. ¿Ok? Hasta ahí. Unimos los bajos. Unimos acá rodilla con bota. Lo prolongamos. Un poquitico abierto ahí. Y lo prolongo. ¿Ok? Nos vamos al gavilán posterior. En el gavilán posterior vamos a darle 3 centímetros para el gavilán posterior. 3 centímetros. Lo marcamos acá. Tomamos la regla semicurva y siempre nosotros, cuando la unimos, debe quedar la parte curva hacia arriba
la parte recta hacia abajo, y la parte recta debe quedar paralela con la línea de los bajos que trazamos por la parte interna. Debe quedar paralela, no puede quedar interrumpida. La unimos. ¿Ok? Ahora nos vamos a trazar la cadera. La cadera es mejor tratar de verificar que la cadera nos quede bien, ¿ok? Que la cadera esté bien porque sí es importante. ¿Listo? Entonces, recuerda que nosotros aquí subimos 6, le subimos los 6 centímetros aquí al costado, los mismos 6 centímetros. Esta marquita la pasamos a la parte posterior y vamos a quitarle aquí al centro cremallera. Medimos acá 1 centímetro que es de costura, se lo quitamos. Aquí en el costado donde marqué la misma distancia, de mido 1 centímetro, se lo marco ahí. Y en la parte posterior, como yo lo pasé, le mido 1 centímetro acá y se lo marco. De cadera tiene 109. La mitad de 109 sería, si no estoy mal, 54. Dividido en 2, igual, 54,5. 54,5. Tomo el metro, comienzo a medir desde el centímetro hasta el costado. La medida que me da acá en el costado, la llevo atrás. Aquí me dio 24, 25. Me dio 25. ¿Okay? Llevo los 25 atrás y continúo midiendo hacia el costado. Entonces aquí llevo los 25, 25 y me tiene que dar 54,5, ¿sí? Más 1 centímetro de costura. Pues continúo midiendo. Aquí me da 50 más 4,5 más 1 centímetro para costura. ¿Ok? Los marcamos ahí. ¿Listo? Tomamos la regla semicurva y uno la cintura, la línea de cintura, con el punto de cadera. Lo uno acá. ¿Listo? Volteo la regla. Vamos a utilizar una más larguita. Volteo la regla semicurva hacia abajo y trazo una línea recta desde la rodilla hasta la línea de la cadera. Pero lo voy a sacar un poquitico adentro, afuera, perdón. Entonces la vamos a marcar desde este punto hacia abajo. Y luego tomo la regla semicurva y la completo. Que nos quede la figura lo mejor posible. ¿Listo? Levanto la parte delantera y trazo la parte posterior con una regla sisa. ¿Ok? Trazo con una regla sisa. ¿Listo? Tenemos ahí el delantero y la parte posterior. Vamos a verificar la pierna. De pierna me dice que tiene 67. 67 dividido en 2 es igual a 33,5. Entonces vamos aquí en este punto, medimos acá 1 centímetro. Aquí en este punto, como unos 1 centímetro o 2 centímetros abajo de la línea de cadera, medimos 1 centímetro, medimos aquí 1 centímetro y medimos acá 1 centímetro. Y me debe de dar 67. Entonces mido acá, de este punto hasta este punto me dio 30. Después de los 30, sigo midiendo hacia el costado y aquí mido 50. Y de aquí a este punto marco, mido 17,5. 17,5. Hay veces le da uno preciso. Hay veces le da uno preciso la medida de la pierna. Hay veces toca quitarle o ponerle. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí hasta acá hay 67 exactos.
¿Ok? Para que quede con eso. Le quitamos los centímetros de costura para que esos no deben de quedar incluidos ahí. Porque si yo lo mido sin marcar la costura, entonces me da 1, 2, 3 y 4. Más 67 me daría 71. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a marcar aquí el bolsillo. Vamos a hacer un bolsillo sesgado. Vamos a hacer una inclinación al bolsillo de 5 centímetros. ¿Ok? Y vamos a darle una profundidad al bolsillo desde los 5 centímetros hacia el costado. Vamos a darle 17 centímetros. Uno este punto con este. ¿Ok? Listo. Con el bolsillo posterior. Ahora, bajo de 2 a 3 centímetros. Voy a bajar en este caso 3 centímetros. Desde este punto, mido la boca del bolsillo. Para la boca del bolsillo, los bolsillos no deben de ser tan profundos ni tan expandidos. Si es muy profundo, pues entonces se va a notar lo que nosotros echemos en los bolsillos en la pierna. Si es muy pandito, nos sentamos y se nos sale lo que tengamos en el bolsillo. Entonces vamos a darle unos 15 centímetros de profundidad. 15 centímetros. Nosotros aquí tenemos la línea de aplome, que es importante en el caso de este pantalón. Línea de aplome, entonces es cuadro desde la línea de aplome hacia afuera, los cuadros. ¿Ok? Ahora, del punto de aplome hacia el gavilán, mido 2 centímetros. ¿Ok? Y llevo la línea de la bolsa del bolsillo hasta los 2 centímetros. Los cuadro hacia arriba. Este es el mismo principio para el pantalón de niño, para el pantalón de hombre, el pantalón de mujer, es el mismo principio. Aquí donde yo bajé los 3 centímetros, entro 2 centímetros. Esos 2 centímetros los cuadro hacia abajo. ¿Ok? ¿Listo? Ahora tomamos una regla adecuada o a pulso. Vamos a hacerlo con regla y le vamos a buscar la curvita que el bolsillo, que los bolsillos llevan una curvita acá. Y ahora vamos a trazar una curvita desde este punto a este punto, que es para que el bolsillo quede libre. Entonces le damos la forma. Ahí está el bolsillo delantero. Vamos a trazar el falso y la vista. Entonces vamos a darle aquí de falso 3 centímetros a 4, lo bajamos y lo vamos a marcar que salga 1 centímetro arriba de los 3 centímetros que yo le marqué acá. Y lo despunto con el fin de saber que esta parte es la que va hacia abajo. ¿Ok? Quitamos el delantero y ahora vamos a trabajar en la parte posterior. Entre este punto sacamos la mitad. Como le dije, le podemos dejar los 3 centímetros para la pinza o le podemos dejar una pinza de 2 y una pinza de 1. Eso ya van como ustedes lo quieran hacer. Vamos a hacer una pinza de 3 centímetros. Hasta acá tiene 27,75. Saco la mitad de los 27,75. Lo voy a correr hacia el costado 1 centímetro y escuadro hacia abajo. Los cuadro, lo corro hacia el costado 1 centímetro con el fin de que no me vaya a quedar la pinza muy atrás y lo escuadro hacia abajo. ¿Ok? Le vamos a dar una profundidad a la pinza de unos 8 centímetros, dependiendo la altura del tiro y dependiendo del tamaño de la pretina. En este caso vamos a darle aquí unos 8 centímetros. ¿Ok? Tomamos una regla semicurva, como yo le di, como yo le di 3 centímetros, entonces vamos a medir 1,5 para cada lado. Miro acá 1,5 y miro acá 1,5. ¿Ok? Tomo la regla semicurva y letra es importante para mujer que sea con semicurva, la curva de las pinzas, ¿no? Entonces le hago acá la curvita y tengo en cuenta el punto, ¿sí?
La volteo y le doy la otra curvita. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el pantalón posterior para la mujer. ¿Ok? Lo cortamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si hay preguntas, por favor me van diciendo. Mientras cortamos, entonces vamos a explicar. Estas son las medidas de una persona que es un poquito gordita, como de una talla 12 y bajita. ¿Ok? Entonces, por eso se ve así. ¿Listo? Entonces, a nosotros hacer aquí, a nosotros marcar acá la pinza, ¿cierto? Con la curva, entonces el pantalón. El pantalón tiene que hacer una bomba en la cola, ¿sí? Debe hacer una bomba acá. Con la regla, cuando lo trazamos con semicurva, tiene que hacer la bomba. ¿Ok? Y con la curva que nos da acá, entonces él hace más la forma de la cola. ¿Ok? Entonces ahí nos queda una curva y se ve aquí un hueco. Se supone pues ahí debe entrar la cola y cuando pegamos los dos traseros, pues aquí esta cola va a ser mucho más amplia. ¿Listo? Entonces tenemos acá delantero y posterior. Bueno, ahora les voy a comentar. Si de pronto ustedes trabajan con una tela stretch, ¿cierto? Que hay veces se consigue, vuelvo y les comento, las telas stretch que son de tejido plano, no son telas muy elásticas. ¿Ok? Entonces, aquí volteamos y marcamos el aplomo, ¿ok? En el patrón, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Ahora vamos a darle 1 centímetro hasta 1,5 hacia adentro. 1 centímetro. Trazo ese centímetro hasta abajo. ¿Ok? Entonces, como ustedes se dan cuenta, la parte delantera entonces queda más pequeña, ¿cierto? Como queda más pequeña, entonces puedo yo en este momento trazar un pantalón con una tela que sea stretch, que no sea muy elástica, que no tenga mucho elastano. Lo mismo hacemos con la parte posterior, ¿ok? ¿Cómo hacemos con la parte posterior que no tenemos a la pluma? Lo marcamos aquí en la bota, lo quebramos hacia arriba y hacemos lo mismo. Y marcamos aquí 1 centímetro, ¿ok? ¿Listo? Y lo doblamos ahí. Y si ustedes quieren, pues ya cuando lo tengan aquí de esta manera, entonces ustedes lo pasan a la cartulina y aquí deben de subir en este punto, deben de subir el poquitico que se le marca acá. Entonces, se lo traemos derecho a este punto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un pantalón que va a ser clásico de tela rígida y un pantalón que va a ser clásico de tela stretch. ¿Ok? Bueno, quitamos esto de acá, quitamos esto de acá. Ahora voy a trazar el bolsillo. Para trazar el bolsillo y las partes, entonces vamos a hacer aquí, en todos los ángulos, le voy a hacer aquí un orificio. Todos los ángulos. ¿Ok? Y aquí, en este punto, y aquí le voy a dar un piquetico, pequeñito, son y le voy a dar un piquete. Aquí lleva otro piquete, que es de donde pasa, nace el bolsillo. En este punto, que es hasta donde llega el bolsillo, le hago también otro piquete.
En ese punto que es donde yo marqué los 3 centímetros, le hago otro piquete. ¿Ok? Y aquí también hacemos orificio en este punto para buscar el ángulo. ¿Listo? Esto vamos nosotros acá, la cartulina, y vamos a trazar el bolsillo. Comenzamos, trazamos el bolsillo acá, marcamos dónde debe quedar el falso y la vista. ¿Sí? Lo marco de costado hasta este punto, no le di piquete ahí. Luego este piquete de acá se lo marco, este piquete de acá se lo marco. ¿Ok? Y entonces aquí, y le marco, como ya marqué este piquete, lo dejamos aquí. Y le marco este piquete que le dimos aquí, este orificio. Tomamos la regla, unimos los puntos, ¿no? Nos quede más fácil. Unimos los puntos, ¿ok? Uno este punto con este, que es la boca del bolsillo, ¿listo? Ahora el puntico lo trazo hacia abajo y le hago una curva con esta. Es una semicurvita ahí, ¿no? Y luego esta la hicimos con esta, creo. ¿Listo? Aquí entonces corto el bolsillo. ¿Ok? Cortamos el bolsillo y vamos a sacar el bolsillo una vez completo. Profe, la imagen está muy abajo. Ahí. ¿Sí? Gracias. Sí, listo. Entonces aquí pego el bolsillo. Y a veces cuando me inclino le pego con la cabeza a la cámara y la ladeo. ¿Listo? Tenemos el bolsillo. Ahora lo doblo y lo voy a sacar completo. Lo voy a sacar de una vez. La idea es marcarlo, ¿no? Entonces saco el bolsillo sin que se me mueva. ¿Ok? Listo. Y en este momento le quito al bolsillo de una vez el sobrante de la boca del bolsillo. Se lo corto. ¿Ok? Le cortamos acá esto. Tenemos el bolsillo completo ahí. Esto lo guardamos por ahí, pero lo necesito. Después de que tengamos esto acá, entonces ubico acá el bolsillo, ¿cierto? Marco, marco, marco acá hasta 1 centímetro antes de llegar a esta parte, ¿cierto? Y le vamos a dar 3 centímetros. Aquí está el piquete. Y lo trazamos hacia abajo. Y este punto lo escuadro hacia adentro. Y le hago aquí un despunte pequeño, pequeñito, no muy grande. ¿Sí? Quiere decir que esta es abajo. O si no, le marcamos una flecha. Esta pieza se va a llamar falso. ¿Ok? Vamos de una vez. Otro pedazo de cartulina. Ok. Recuerden que debemos de minimizar el consumo de la cartulina. Entre más nosotros economicemos, es mucho mejor para nuestros bolsillos. Ubico acá la cartulina y trazo la vista. ¿Ok? Me movió. ¿Listo?
Vamos a darle hacia adentro a la vista. Vamos a darle vamos a ver, se nos cuadra. Hacia adentro vamos a dar unos 10 centímetros. 10 centímetros los vemos. Luego los escuadramos hacia abajo. Vemos acá, vemos acá dónde llega el piquete. El piquete llega acá y el centímetro me llega acá. ¿Listo? Lo trazo hacia adentro. Y también en este caso, como ustedes ven, parece que fuera un rectángulo, entonces le marco la parte de abajo o le hago aquí una flecha, que es abajo. Entonces, esta es la vista. Ok, cortamos la vista. Y en este momento ya tenemos el bolsillo completo. Ok, vamos a sacar el bolsillo completo. Tomamos el bolsillo, tomamos el falso, donde puse el falso ahora. Pero se me la vista y todo, entonces se me confundió la física. Tenía que la boté aquí. Bueno, sacamos otro, solo de menos. Entonces aquí, ahí está. Y sacamos el falso. Trazamos hacia adentro, lo despuntamos y lo cortamos. ¿Listo? Vamos el falso, lo fileteamos por acá únicamente y lo vamos a pegar al bolsillo, el falso. Lo pegamos al bolsillo. ¿Ok? ¿Listo? Tomamos la vista, lo fileteamos por la parte despuntada y se lo vamos a pegar al bolsillo. Con máquina plana, lo fileteamos y con máquina plana pegamos al bolsillo. ¿Ok? Y nos queden los ovillos iguales. ¿Ok? Una vez que lo tengamos acá, entonces nosotros volteamos, dejamos falso y vista hacia arriba y cosemos acá a medio centímetro, lo cosemos acá. Lo volteamos y nos queda acá. Tenemos acá el delantero debemos de quitarle nosotros esta piecita. ¿Ok? Y en este me quedó al contrario. Bueno, y en este momento, entonces pego yo aquí el falso con el bolsillo al delantero. ¿Ok? En la máquina. Como ya el bolsillo está hecho, entonces lo volteo y aquí me tiene que quedar el falso, perdón, la vista, que es la que va a impedir que se vea el bolsillo por dentro. ¿Ok? Y aquí me queda de esta manera. ¿Listo? Por consiguiente, entonces acá metemos la mano acá y ese es el bolsillo. ¿Ok? Tenemos el bolsillo completo. Ahora vamos a tomar, hacemos acá un rectángulo pequeño y grande. Medimos acá del piquete hacia la cintura,
la medida que nos dé acá, aquí nos da 15 centímetros. Ok, entonces hago aquí una escuadra. Mido 15 centímetros y le aumento 2 centímetros. Es preferible que me quede un poquitico sobrante y no que me llegue a faltar. Entonces 15 más 2 serían 17, ¿cierto? Entonces lo escuadro hacia este lado. Le pongo de ancho de la aletilla, le puedo dejar un ancho de 5 o 6 centímetros. Okay, vamos a dejarlo de 5 y medio, de 5 a 6, que no quede muy ancho, pero que no tenga tampoco tan ancho. Entonces aquí tenemos la aletilla. Ahora vamos a sacar el aletillón. El aletillón lo prolongamos acá y vamos a marcar aquí 10 centímetros para el aletillón. 10 centímetros. ¿Ok? Cuadro hacia abajo y lo dejo 2 centímetros más largo que la aletilla. 2 centímetros más largo que la aletilla. Porque la idea del aletillón es que tape las costuras que nosotros dejamos de la aletilla. Cortamos la aletilla. Como la aletilla, entonces nosotros tomamos la aletilla y le damos un pico ahí para hacerle la curva. Recuerde que hay que hacer una boca. Entonces, y aparte de que ya le damos aquí la curvita, vamos a subir aquí 1 centímetro y le hacemos ahí un piquete en ese centímetro. Y aquí en el delantero hacemos un piquete de 1 centímetro también. ¿Ok? Entonces quiere decir que la aletilla va de ahí hacia arriba. Si me sobra hacia arriba, no importa. ¿Ok? Preferible que sobre un poquito. Hay veces que somos tan precisos que cuando estamos confeccionando, entonces tenemos inconvenientes. Nos falta tela, que sobre no tiene importancia, porque con la tijera pues igualamos, pero cuando nos falta se dice un dolor de cabeza. La letilla la doblamos, ¿ok? Y entonces la letilla viene pegada acá. La letilla hace que cuando la cremallera se nos baje, entonces no se vea nada por dentro. ¿Ok? Entonces tenemos todo el pantalón, nos falta la pretina. ¿Ok? Entonces la pretina la vamos a sacar de acá. Aquí tenemos más captura. Recuerden minimizar el consumo de cartulina. Tomamos nosotros y hacemos una escuadra. O trazamos aquí una escuadra. ¿Ok? La pretina la vamos a hacer partida en dos. La pretina va a ser partida en dos. ¿Ok? O sea, de aquí, aquí. Aquí me volteó esto. Acá. Vamos a hacer la pretina partida en dos. De cintura tiene 91. La mitad de 91 son 45.5. Entonces medimos desde el vértice hacia sobre la línea horizontal. Medimos, tiene 91, la mitad de 91 son 45.5. Medimos aquí 45.5. Los marcamos. Le vamos a aumentar. Eh, para para pegar la pretina donde quede la letilla, lógicamente me quedaría con esa medida más 1 centímetro perfecta, ¿no? Pero para pegar la pretina donde va la letilla, tengo que sacarlo más largo. Entonces aquí llevo 1 centímetro de costura, aquí 1 centímetro de costura son 2. Entonces vamos a darle por ahí unos 6 o 7 centímetros. 10 centímetros ya, le voy a darle. Escuadro ahí. Con 6 o 7 está bien. ¿Listo? Cerramos la esquina, cerramos el trazo, lo cerramos acá. Entonces vamos a marcar. Esta parte va a ser la parte delantera y esta parte de aquí va a ser la parte trasera. ¿Ok?
como el pantalón lleva una curva para que pegue, si yo cojo y corto la pretina recta, la chica cuando se ponga el pantalón se le va a despegar en la parte de atrás en la cola, sobre todo si tiene cola, ¿no? Entonces se le va a despegar. Para que no se le despegue, entonces vamos a hacer en la curva para que le quede bien. Entonces vamos a subir en el punto vértice del inicio del trazo, le vamos a subir aquí 3 centímetros. ¿Ok? En el delantero, que es donde va a ir botón y ojal, le vamos a subir aquí 1.5 a 2 centímetros. De 1.5 a 2 centímetros. Luego tomo una regla y uno este punto con este pasando por esta línea. ¿Ok? Entonces ubico la regla con la parte curva hacia la parte trasera y con la parte recta se la dejo hacia la parte delantera. ¿Ok? La regla nos da la forma inmediatamente. Entonces, la trazamos. ¿Ok? La dejamos ahí. Vamos a marcar esta pretina, creo que era de 6 centímetros. De 6 centímetros. Entonces vamos a marcar el largo de la pretina. Este es el ancho y este es el largo de la pretina. Y este, por consiguiente, iría a ser el hilo de la pretina. Entonces vamos a medir acá 6 centímetros más 1 centímetro de costura en la parte de arriba, más 1 centímetro de costura abajo, serían 8. Medimos acá 8 y medimos acá 8. ¿Okay? Tomo la regla semicurva, la ubico para buscar la curva que yo le apliqué a esta parte de abajo. Entonces yo la busco acá. ¿Ok? Una vez la tenga, entonces deslizo la regla hacia el punto donde yo marqué los 6 centímetros y los trazo. ¿Listo? Ahora le vamos a hacer una inclinación para que pegue en la parte de la cintura. Entonces aquí le subí 3, aquí le puedo meter, dependiendo del tamaño de la cola, los mismos. Entonces voy a meterle aquí 2.5 y trazo una línea recta desde este punto a este punto. ¿Ok? Corto la pretina. ¿Listo? Ahora tomo la pretina. La pretina la podemos sacar entera o la podemos sacar partida en la parte de atrás, como ustedes gusten. Entonces tomo la pretina, la ubico aquí sobre la marca, sobre el corte que le acabo de hacer, verifico que cuando la ponga hacia este lado me quede bien. ¿Sí? Entonces aquí pongo la pretina, vuelvo y repito, nosotros es preferible que la saquemos muchas veces partida atrás porque podemos economizar tela en el momento de que nosotros vayamos a hacer la pretina. Volteamos la pretina, me quedó muy parada y la corto. Debe quedar así paradita, con curvita. Corto la pretina. ¿Listo? Entonces nosotros nos damos cuenta que la pretina quedó curva, ¿sí? Veas. Ahí se ve completa, así. Que nos quedó curva. ¿Ok? Entonces cuando nosotros peguemos la pretina acá al pantalón y la pretina monte acá, entonces la parte que va a ir en la cintura es esta, la parte que va a quedar el pantalón es esta de abajo. Entonces la parte de la cintura que dice esta de arriba va a pegar. ¿Ok? Entonces este sería el hilo de la pretina, sería este. ¿Por qué trazamos el hilo de la pretina de esa forma? Porque, ahora les espero.
lo trazamos de esa manera porque cuando cortamos la tela atravesada, entonces la tela va dando con el transcurso del día, se va ampliando. Entonces comenzamos a contar las partes del pantalón. Entonces tenemos delantero 2, tenemos falso, falso 3, vista 4, bolsillo 5, aletilla 6, aletillón 7 y pretina 8 piezas. ¿Ok? A todas les vamos a marcar el hilo. La aletilla, perdón, el aletillón debe ir en ese sentido el hilo. La aletilla debe ir en ese mismo sentido. El falso debe ir en ese sentido el hilo. La vista, ahora el falso, debe de ir en ese sentido. El hilo, el bolsillo debe de ir en ese sentido. ¿Ok? Y pues ya saben, el pantalón debe ir en ese sentido del hilo y la parte posterior, ¿no?, en ese sentido. ¿Ok? Igual. Entonces, tomamos y industrializamos los moldes. Le vamos a anotar la talla, le vamos a anotar el número de veces que debemos trazar. En este caso, la pretina, como vamos a trazar una sola, la vamos a cortar por 4. Tiene que ser por 4 porque son 2 partes de izquierda y 2 partes de derecha. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta con el delantero ahí? Fíjense, chicos. No, ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a hacer aquí el trazo de un jean. ¿Se acuerda que le quitamos esta piecita? Entonces se la vamos a unir para que hagamos el trazo de un jean. Entonces acá, con este mismo, reduciendo, lo hacemos un jean. ¿Listo? Listo. Recuerda que nosotros dijimos que tomamos acá y vamos a achicarlo. Los jeans para las chicas deben de ser en tela que sea estrecha. Entonces lo achicamos aquí, yo lo achico 2 centímetros. Aquí son 2 centímetros y 2 centímetros serían 4. ¿Ok? Lo achicamos. Voy a poner aquí en la cintura. ¿Listo? Entonces ahí nos queda más chico. Lo vamos acá. Y en el delantero, en la cintura, le damos acá para que nos quede más pequeños. Vamos a montarlo acá también. ¿Ok? En una época, pues, los jeans se conseguían para las niñas en telas rígidas. Pero cuando nació la tela, la tela stretch, el índigo stretch, ¿cierto? Entonces, eso fue magnífico para ellas, porque entonces el jean, como tiene el elastrón entonces nos ayuda para que le dé toda la figura que nosotros necesitemos o necesitamos que le den a la niña. Para sacar ese, ese pantalón, entonces debemos de trazar el bolsillo. Vamos a trazar el bolsillo aquí mismo lo vamos a trazar. Por eso lo achicamos acá. Entonces vamos a trazar el bolsillo de este punto a este punto hacia abajo. Vamos a bajarle unos 7 centímetros. 7 centímetros. ¿Ok? De este punto sobre la cintura vamos a marcarle unos, inclusive para mujer, nosotros le marcamos bolsillo para los jeans, pero ustedes se dan cuenta que las chicas no traen bolsillos en las partes delanteras. A veces se los dejan, pero casi siempre se los quitan. Entonces vamos a marcarle unos 12 centímetros. Marcamos aquí 12. ¿Ok?
Escuadramos estos 12 centímetros hacia abajo. Vamos a escuadrarlo desde la cadera, que es donde tenemos una recta. ¿Ok? Y ahora vamos a escuadrarlo hacia el costado. Cuando lo tengamos acá en el costado, entonces vamos a bajarle 1 centímetro. Le bajamos 1 centímetro en este punto y unimos de este punto con el centro del bolsillo. ¿Ok? Lo unimos ahí. Tomamos una regla y le damos la curvita en la parte interna del bolsillo. La curvita debe ser una curvita suave, no debe ser una curvita muy fuerte, ¿no? Ok, entonces damos la curvita igual. Ya una vez lo tengamos acá, pasamos este punto. De este punto bajamos 3 centímetros. De este punto hacia acá, le vamos a bajar unos 10 o 12 centímetros. 12 centímetros está bien, 12. ¿Ok? Y lo escuadramos hacia donde ponemos 12. Acá. Ahí está, sobre la línea de cadera. ¿Ok? Y aquí vamos a darle 2 centímetros hacia afuera, perdón, hacia adentro, y lo escuadramos hacia arriba. ¿Ok? Y hacemos así. Una vez lo tengamos así, entonces vamos a pasarlo a cartulina. ¿Ok? El número acá. Y vamos a pasarlo acá a cartulina del bolsillo. Aquí está mi sirve. Tal vez, pues ubicamos acá el bolsillo. Ubico el centro del bolsillo sobre la línea. Ubico aquí bien, más arribita. ¿Ok? Tomo el lápiz y uno este punto con este. Bajo acá esta línea. Marco aquí donde marqué la boca del bolsillo. Marco la boca del bolsillo en el costado. Y marco acá donde debo escuadrar. ¿Ok? Marco la profundidad del bolsillo. Y marco los 3 centímetros de este punto. ¿Listo? Quito esto. Tomo la regla. Lo escuadro hacia el centro. ¿Ok? Uno este punto con este. Y uno este punto con este. Le doy la curvita al bolsillo. ¿Cierto? Le doy la curva al bolsillo para cortarlo. Lo corto. Lo pego acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si hay preguntas, me van preguntando para que nos despejemos, vayamos despejando las dudas que tengamos. ¿Listo? ¿Ok? Tomamos el bolsillo, lo volteamos por el centro y lo corto. Igual. Y voy la figura acá. Ahí le hice una curva, no me quedó muy buena, entonces la arreglo con la curva. ¿Listo? Corto acá, corto acá. Listo. Sacamos esta piedrita, ya no la necesitamos, la quitamos. Con esta piecita entonces yo la ubico y voy a sacar la vista. La ubico acá, trazo el costado, trazo el punto de abajo, el punto de encima y voy la curva.
Después de que ya la tenga así, entonces le doy aquí 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros, la despunto y la corto. ¿Ok? Tenemos la vista. Ahora voy a sacar el falso. Lo ubico acá y trazo. Vamos a ver. Listo. Eso sí. Saco el falso, le quito este pedacito. Ese es el que viene acá. Ok. Cortamos este y saco la vista. Tenemos la vista y esta viene pegada acá. Ok. Si por algún motivo, pues en este caso, perdón, me quedan montadas acá, entonces nos faltó darle aquí un poquitico más de amplitud al bolsillo. ¿Ok? Igual, lo pegamos, lo volteamos y queda de esta manera pegado en el delantero. Y al delantero le quitamos este espacio también para poder trazar, para poder pegar el bolsillo en el delantero. ¿Ok? Lo quitamos. Tenemos entonces acá bolsillo, vista, falso, bolsillo, vista, falso y completo. Podemos utilizar la misma aletilla y el mismo aletillón de este. Lo hacemos acá y comenzamos a contar las piezas y numerarlas. En este caso, el hilo del falso sería este. El hilo de la vista sería este. Ahora vamos a sacar un quinto bolsillo. Entonces marcamos acá otra vista. ¿Ok? ¿Listo? Tenemos una vista. Y con ella vamos a sacar un quinto bolsillo. ¿Listo? Vista. El quinto bolsillo. ¿Listo? Tomamos acá la regla y vamos a entrarle del costado. Vamos a entrarle 2,5 centímetros. ¿Sí? Esos 2,5 centímetros los vamos a llevar que vayan paralelos con el costado. Pueden ser tres. Y luego le vamos a marcar la boca del bolsillo. La boca del bolsillo serían unos 6 centímetros o 6,5. ¿Cierto? Y luego lo vamos a trazar hacia abajo que vaya paralelo con la línea del costado. Le vamos a bajar de la pretina. Vamos a bajar unos 2 centímetros, 3 centímetros está bien. Con 3 centímetros lo bajamos. ¿Ok? Entonces acá tenemos el quinto bolsillo. Le damos acá 1 centímetro de costura. 1 centímetro de costura para el costado. Como es tan pequeño, se mueve. 1 centímetro de costura hacia la parte interna. Le doy piquete a este punto, por donde va a doblar el bolsillo. Hay personas que hacen el bolsillo con doble doblez, pero creo que con un solo doblez queda bien. ¿Ok? Entonces, doblamos el bolsillo, lo pespuntamos
lo pespuntamos y se lo pegamos aquí a la vista en el lado correspondiente, ¿no? Si se le van a pegar el bolsillo al lado izquierdo, lo pongan al lado derecho, pero casi siempre va al lado derecho. Ok, aquí lo pegan, le hacen un doblez de este lado, el doblez para pespuntarlo y pegan el bolsillo, que no importa que llegue hasta la parte de abajo. ¿Listo? Ahí está el quinto bolsillo. El hilo del quinto bolsillo sería este. ¿Ok? Entonces tenemos delantero, falso, vista, bolsillo del jean y quinto bolsillo. Nos vamos con la parte posterior. En la parte posterior, entonces, vamos a hacerle una cotilla. ¿Ok? La cotilla, vamos a bajarle, dependiendo de la forma que nosotros le queramos dar a la cotilla. ¿Sí? Nosotros la podemos sacar que quede inclinadita un poquito o que venga con curva, como ustedes quieran. Vamos a hacerla inclinada para que nos quede caída atrás un poquito. En la parte trasera le vamos a bajar 6 centímetros y en la parte delantera le bajamos 3. Nos trazamos. ¿Ok? No está la pinza trazada ahí, ¿no? Nos vamos acá y trazamos la cotilla. ¿Listo? Trazamos. Marcamos la cotilla hasta donde quiero que me llegue. A 1. ¿Ok? Después de que la tenga acá, entonces voy a quitarle medio centímetro a la cotilla en la parte de abajo y lo aumento ese medio centímetro acá. Tomo una regla semicurva y la trazo por la parte más recta, la trazo acá. Y se la trazo acá en la cintura. ¿Ok? Nosotros le damos aquí 3 centímetros, 3 centímetros de pinza. Le vamos a quitar los 3 centímetros ahí. Hay que quitárselo, ¿no? Entonces le quitamos acá 3 centímetros de pinza. ¿Ok? Después de que los quitemos los 3 centímetros, entonces vamos a ubicar para darle una curvita hacia abajo. No nos puede quedar muy así recta, no. Pues tenemos la cotilla. Nos falta el centímetro de costura en la parte de abajo. Hacia abajo más 1. ¿Ok? Aquí también hacia arriba más 1 centímetro. ¿Ok? Entonces tomamos, cortamos la cotilla. Ah, no le aumenté el centímetro de costura. Hay que aumentarle la costura. ¿Ok? Tenemos la cotilla. Le quitamos la pinza que le dimos a la cotilla. ¿Ok? Entonces, lógicamente aquí nos va a quedar escasa. A ver. Cuando nosotros pegamos la cotilla, este medio centímetro que le quitamos acá, hace que se levante esta parte. Quitamos la cotilla de acá, del trasero. Quitamos la cotilla. ¿Ok? Como nosotros quitamos la cotilla, aquí, de este punto a este punto, hay 3 centímetros, ¿cierto? Pero como la cotilla bajó 7 centímetros o 8, entonces aquí la pinza va a quedar más pequeña y con menos profundidad, ¿cierto? Entonces aquí le hago una pinza acá, ¿listo? Me quedo con la curva y le pego la cotilla, ¿ok? Me pego no pasa, la pinza es más pequeñita.
y pegamos la cotilla acá. Cuando pegamos la cotilla me debe quedar acá, precisa, y aquí va la pincita y queda con esto embombadito, un poquito. ¿Ok? Y esta curvita esta que le quitamos acá nos ayuda para que la haga bomba. Si ustedes quieren hacerle más pinzas, entonces le aumentamos. Aquí viene a tener como 1.5, pero le podemos aumentar a este lado, vamos a aumentar otro 1.5. ¿Ok? Se lo aumentamos acá. De aquí, de este punto a este punto, le marcamos el largo de la pinza. Lo cogemos acá. ¿Cuánto le dimos? 1.5. Entonces aquí más 1.5 de este lado. ¿Ok? O sea, la agrandamos la parte trasera o posterior para después hacer la pinza y reducirla al tamaño de la cotilla que necesitamos. ¿Listo? La aletilla puede ser la misma, el aletillón es el mismo, la pretina la pueden utilizar la misma, siempre y cuando sea sea la que, el tamaño de la pretina que ustedes necesitan o van a hacer. Si le quieren hacer bolsillo posterior, entonces le hacemos bolsillo posterior, que es el bolsillo de parche. ¿Vamos bien ahí o están? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Mm? Entonces, vamos a marcar el bolsillo posterior. Del orillo, del delantero, del trasero hacia abajo, bajamos 2 centímetros. ¿Ok? Del costado hacia adentro, entramos unos 5 centímetros, entramos acá. Marcamos la boca del bolsillo. La boca del bolsillo vamos a darle unos 13 centímetros. ¿Ok? Los cuadros hacia abajo. Entonces queda de boca del bolsillo 13 y hacia abajo vamos a darle 13.5. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí, medimos bien. Tenemos acá 13, hacia abajo medimos 13.5. 13.5. ¿Ok? Lo escuadramos hacia adentro. Escuadramos esta línea del bolsillo. Sacamos la mitad de esta medida, que serían 13 centímetros, serían 6,5. La mitad, un poquito más acá, la mitad. Ahora vamos a subirle a los orillos de los bolsillos de la parte de abajo, le vamos a subir 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Perdón, me equivoqué acá. Subimos acá 1.5 y vamos a entrar en la parte de abajo, vamos a entrar 1 centímetro. 1 centímetro. Después de ese centímetro, medimos 1.5. Tomamos acá y podemos despuntar el bolsillo o lo podemos traer de este punto a este punto. ¿Ok? Y el bolsillo entonces lo sacamos ligeramente inclinado para que el bolsillo no se vaya a ver cuadrado o rectangular, sino que se vea despuntado. Por eso no le damos sino 1.5. ¿Ok? Entonces trazamos aquí el bolsillo en otro pedacito de material. Medimos 13 centímetros. 13 centímetros. Necesitamos 1 centímetro de costura, 1 centímetro de costura, entonces serían 15. Aumentamos a los 13, 2 centímetros, 15 centímetros. Entonces cuadramos hacia abajo. ¿Listo? Vamos a hacer el doblez en la parte de arriba, que se lo pueden hacer doble o sencillo. Filetean acá y queda sencillo. A mí se me hace que sencillo queda mejor que doble, pero eso va en gusto del consumidor. Trazamos acá la boca del bolsillo y esto es lo que va a doblar. De la boca del bolsillo vamos a bajarle 13,5 centímetros. 13,5 centímetros. Más 1,5 centímetros, perdón, más 1 centímetro de costura serían 14,5. Vamos aquí 14,5. Pues cuadramos. Marcamos la mitad entre este punto y este punto.
subimos acá 1.5, 1.5, entramos 1, entramos 1. ¿Ok? Pasamos acá este punto con este. Pasamos este punto con este. Unimos este punto con el bolsillo centro. Como ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer despuntado, lo pueden hacer en puntica atrás. Lo cortamos. Cortamos el bolsillo trasero. ¿Listo? Cosemos el bolsillo, la boca del bolsillo, le doblamos la costura 1 centímetro acá, le doblamos 1 centímetro a este punto, le doblamos 1 centímetro aquí, le doblamos 1 centímetro y pegamos el bolsillo. El bolsillo nos va a quedar, el bolsillo nos va a quedar anchito arriba y angostico abajo. Debe quedar en esa forma. Los bolsillos deben de quedar en esa forma para los jeans, sean para hombre o para mujer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, terminamos entonces el jean y terminamos el pantalón. Vamos a ponerlo a este ladito. ¿No quieren hablar o ya no están por ahí? Aquí está. Sí, profe. ¿Sí están todavía por ahí? Sí, señor. Instructora, solamente que no ¿Cómo? tenemos dudas. En mi caso no Basta. tengo ninguna, por eso ¿No? no Bueno, comento entonces, nada. bueno, gracias. Pues ahora vamos a trazar una falda. ¿Ok? Las faldas son muy parecidas a los jeans, pero son, perdón, a los pantalones, pero son un poquito distintas, sobre todo en la cintura. Voy a trazar el ovillo para que se vea ya. Quiero comentarles lo siguiente. Este trazo que ustedes están viendo conmigo es un poquito diferente a lo que ustedes han trabajado o, o que saben, ¿no? Sí, es un poquito distinto. ¿Por qué lo hice así distinto? Me tocó irme a trabajar en el departamento del Bichado, en un municipio que se llama Cumaribo. ¿Sí? En Cumaribo, los, la cantidad de personas allá hay mucho indígena. Ya hablan varios dialectos. Cuando yo comencé a trabajar no me podía comunicar con ellos porque para trazar todas las líneas tenía que el punto A o punto 1 se une con el punto 2. Del punto 1 mido y saco el punto 3. Del punto 1 mido y saco el punto 4. Del punto, bueno, y así sucesivamente. O de A a B, de B a C, y así sucesivamente. Entonces se me complicó mucho la existencia con ellos. Entonces me tocó ponerme a leer mucho para ver cómo me podía comunicar con ellos. Y este trazo que yo estoy haciendo con ustedes fue el que se me hizo más sencillo para, para hacer. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, este trazo es diferente. O sea, que no sé qué pasó aquí. ¿Listo? Bueno, continuamos acá. Entonces, vamos a sacar la falda. Entonces, trazamos acá una línea vertical, una línea horizontal. De la línea vertical bajamos 1 centímetro. 1 centímetro de la línea vertical. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Nosotros tomamos la medida de la falda, pero cuando tomamos la medida de la falda del pantalón, siempre tomamos la medida donde está incluida la pretina. ¿Ok? Para las faldas, la pretina para una falda queda bien de unos 4 centímetros. Queda muy bien, ¿cierto? Pero también podemos hacer una falda que sea sin pretina, ¿ok? Que no lleve pretina. Vamos a hacer una con pretina. Desde el centímetro medimos hacia arriba 4 centímetros, los dejamos ahí
Y desde el centímetro del metro de la regla medimos hacia abajo el largo de la falda. Entonces medimos aquí. Altura de cadera. Aquí es importante la altura de cadera. Marcamos la altura de cadera y medimos el largo de la falda. Vamos a medir 50 centímetros de largo de la falda. ¿Ok? Ahí se ve. Sí, me comentan si están viendo. Ahí. Listo. Escuadro la altura de cadera. Escuadro la altura de cadera. Escuadro el largo de la falda. Y le doy 4 centímetros de dobladillo. ¿Listo? Nos vamos a la línea de cadera, que es donde nosotros marcamos la altura de cadera. La línea de cadera dice que tiene la cuarta parte de la cadera tiene 109, 109, 109, la cuarta parte serían 28,5. Entonces mido aquí 28,5 de cadera. 28, pongo aquí 27, 28,5. 28,5. Los marco. Me voy a la cintura. La cintura dice que tiene 22,75. Esta parte es parte centro, por consiguiente aquí no va a ir cortado. Aquí va doblada, ¿ok? Entonces mido acá 22,75. Mido 22,75. Lo marco, ¿ok? Tomo la regla semicurva, lo ubico y lo trazo. Entonces yo la voy a trazar de aquí hasta acá. Si yo quiero que me quede una falda tipo A, entonces la saco abierta. Si yo quiero que me quede una falda recta, la continúo hacia abajo. Si quiero que me quede una falda estrecha o medio paso, la saco arriba. La saco adentro. Entonces vamos a hacer aquí una falda medio paso. ¿Sí está claro eso? ¿Listo? La trazo. Y aquí le doy una salida. ¿Listo? En la parte delantera, que es esta, le voy a bajar aquí 1,5. Tomo la regla y trazo con la parte curva hacia allá, la parte recta hacia afuera y le trazo aquí 1,5. Siempre las prendas deben de quedar más bajitas adelante porque nosotros siempre tendemos a bajar las prendas adelante, pantalones, jeans, faldas, siempre pasa eso, ¿ok? Si la dejamos recta, entonces va a haber una incomodidad, cortamos el delantero. ¿Listo? Vamos a trazar la parte posterior. La parte posterior, que nosotros tenemos acá el orillo que trazamos, ¿ok? Entonces yo voy a entrar dependiendo de lo que yo quiera hacer con la parte posterior. Si le quiero poner, por ejemplo, le quiero poner una abertura, le pongo abertura, ¿sí? Entonces, si le pongo abertura, entonces tengo que dejar un poquitico más. Si no le pongo abertura, entonces dejo un poquitico más. Pero vamos a hacer una abertura encontrada, que es la que viene aquí, no la montada, sino la encontrada. Entonces vamos a marcar aquí 2 centímetros, 3 centímetros. Le marcamos acá para sacar el centro de la parte posterior. 3 centímetros. ¿Ok? Ubico el delantero en esos 3 centímetros. Vamos a marcarlos con otro color. Espero que se vea ahí. 3 centímetros. ¿Listo? Ubico el delantero sobre esa línea. ¿Listo? Ahora tomamos en esta parte
depende de la cola, pero siempre nosotros debemos de darle. Si nosotros sacamos una falda recta, entonces vemos la falda por la parte de atrás y no se va a ver agradable. Sí, entonces la cuestión es que nosotros veamos a la chica que se le vea la figura. Entonces tenemos que hacerle figura. Dependiendo de la cola, vamos a darle aquí hacia adentro. Vamos a meterle 2 centímetros. Con 1,5 queda bien, pero vamos a meterle 2 centímetros. ¿Cierto? Hasta acá. Y en la parte de abajo, que es donde queda aquí, le vamos a meter aquí 1,5. ¿Ok? Y vamos a darle el dobladillo más una caída que debemos de hacerle atrás. ¿Por qué? Cuando nosotros cortamos una falda completamente derecha, entonces la niña se pone la falda y nos vamos a dar cuenta que adelante pareciera, la falda está bien, la pones sobre la mesa, la observa y la falda está bien. Pero como tiene cola, entonces la cola hace un volumen y ese volumen entonces coge la tela de la falda y la sube. Entonces nosotros debemos de hacerle una caída en la parte de la falda atrás. Vamos a hacer una caída de 3 centímetros. Entonces tenemos dobladillo, caída. ¿Ok? Dobladillo, largo de falda. ¿Ok? Dejamos ahí. Luego entonces vamos a medir a partir de los 2 centímetros que nosotros medimos, vamos a medir la cuarta parte de la cintura, que son entonces 22,75. 22,75. La cuarta parte de la cintura. Vamos a trazar. Hacía rato que no hablaba tanto y me estaba molestando la garganta. ¿Listo? Cuarta parte de la cintura. A esa cuarta parte de la cintura queremos de aumentarle la pinza. ¿Cuánto le vamos a dar de pinza a eso? ¿Ok? Vamos a mirar. Entonces, y aquí en la cadera vamos a aumentar 2 centímetros para costuras. ¿Ok? Entonces aquí vamos a aumentar 2 centímetros para costura más, vamos a darle 2,5 para la pinza. Le podemos dar 3 centímetros, 3 centímetros, pongamos. ¿Listo? En la parte de abajo, vamos a darle 2 centímetros para costura. Es importante que tengamos eso en cuenta. Tomamos la regla semicurva y unimos donde marcamos con la cadera y con el largo. Hay veces coincide que se nos va a ver, nos va a quedar de una sola la curva. Hay veces, otras veces tenemos que ponernos a dar la figura. Veamos acá la salidita para que no nos quede faltando tela en el momento en que nosotros vayamos a hacer la pata. Y unimos este punto con este. Comenzamos con la curva en la parte del costado, ¿cierto? Y terminamos en la parte del frente. ¿Listo? Ahora acá. Damos el delantero. No le marqué aquí. Vamos a ver. Sí, aquí está acá. Y en la parte de atrás, al pantalón nosotros le damos levante. A la falda le quitamos el levante. Entonces vamos a unir este punto con este punto y le trazamos una línea. ¿Ok? Ahora tomamos la regla y vamos a trazar una línea desde los 2 centímetros que yo quité, pasando por la parte trasera donde está la altura de la cadera, ¿sí? Y terminando en el centímetro y medio. ¿Listo? Te lo trazamos. Marcamos la pinza. A mitad le vamos a marcar 1,5 para cada lado, 1,5 para acá. Vamos a bajarle 7 u 8 centímetros. Vamos a bajar en este caso 8. A veces la falda necesita que sea un poquitico más larga la pinza. 9 centímetros. Luego trazo el centro de la pinza. Tomo una regla semicurva y trazo la pinza por ambas partes con la misma curva. ¿Ok? Y cortamos. Aquí mismo.
Entonces, como yo leí esta curva en la parte posterior, entonces voy a medir los 2 centímetros acá y el 1,5 acá. Entonces traigo la regla y la trazo. Como la altura de cadera es acá, entonces acá, a partir de acá, va a ir la cremallera hacia arriba. ¿Ok? Cortamos la falda. Y nos queda la falda muy recta. Aquí entonces le podemos dejar 1 centímetro adelante y 1 centímetro atrás. Y aquí nosotros podemos hacer la falda con cremallera normal o con cremallera invisible. Hacemos la pinza, ¿sí? Bajo la pinza la hacemos. Cuando hacemos la pinza, ahí inmediatamente va a haber un cambio en el costado, ¿no? ¿Cierto? Inmediatamente hay un cambio en el costado. Hacemos la pinza y la traemos hacia abajo. Igual, con la pinza nos da la forma y hay un cambio acá. ¿Listo? Pegamos la falda al costado. Al pegar la falda nos cuadra la cadera, nos da el volumen de la cola. Esta parte de acá nos va a dar volumen en la cola también, cuando ustedes la hagan. Aquí esta parte. De eso se trata. Y va a quedar pegadita atrás. La parte de atrás, aquí abajo, aquí nos va a quedar con una curva. Aquí abajo lo podemos hacer más pegado si ustedes quieren. Y cuando nosotros le hagamos un doblez, que es este, debemos de hacerle el doblez. Los dobleces casi siempre los hacemos a mano, ¿cierto? Y como la falda va a quedar más larguita atrás, entonces cuando la chica se ponga la falda, entonces la falda se va a subir un poquito y al subirse entonces se va a ver recta la falda como tal. Cuando la niña comienza a sentarse, entonces la falda va cogiendo esta parte de acá, va cogiendo la forma de la cola de ella, ¿sí? Y en ese momento es posible que pareciera que se fuera o se va a ver un poquitico más larga acá, pero no tiene importancia porque ahí se ve bien. Así se ve bien la falda. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Aquí también nosotros podemos hacerle 1 o 2 pinzas como ustedes quieran. Entonces ahí tenemos la falda, una falda clásica. Sacamos la pretina. Igual, nosotros inmediatamente tomamos y vamos a hacer la pretina de acá. Hacemos una escuadra. La pretina de la falda sí debe de ir entera. Entonces, cuando nosotros pegamos la entretela y hacemos la pretina, hay que hacerla para poderla pegar. Entonces, le tenemos que tomar, ya les explico. Entonces, vamos a hacer la pretina de 4 centímetros. La pretina de 4 centímetros, entonces vamos a hacer la partida en 12. ¿Ok? Entonces son 4 centímetros más 1 centímetro abajo, 1 centímetro arriba serían 6. ¿Listo? Medimos acá 6. Medimos acá 6. 6. 6. Se va a ver aquí porque no quedó así. Listo. Unimos este punto con este. Medimos la mitad de la medida de la cintura. La cintura tiene 95, la mitad de 95 sería 45,75. 45,75. ¿Ok? Le vamos a hacer el monte. Cuando nosotros, en este caso, la pretina, la parte de encima, puede ir derecho con con el delantero y trasero, o trasero, delantero en este caso,
¿sí? Va derecho. La parte de abajo debe pasar. Entonces vamos a hacerla que pase en unos 4 o 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Listos? Cortamos la pretina. Le ponemos una entretela a la pretina. Puede ser tela no tejida, ¿no? Y que sea fusionable o pegante, ¿sí? Entonces, la pretina igual hacemos acá, porque la pretina no va partida en el delantero. ¿Ok? La hacemos acá. El hilo de la pretina sería este. Este sería el hilo de la pretina. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos la pretina ya, nosotros cogemos y le vamos a pegar la entretela, que preferiblemente la entretela es mejor que haya sobre toda la pretina. ¿Ok? Entonces, nosotros doblamos o marcamos por donde vamos a pegar la pretina. No hay necesidad de doblar. Tomamos la pretina con la plancha, la parte de abajo. Vamos a marcarle que esta es la parte de abajo. ¿Cierto? Entonces tomamos con la plancha desde el orillo, ya con la entretela. Entonces comienzo pongo la plancha acá con vapor. Hay veces se va a quemar un poquitico, pero con poquito. Y comenzamos a hacerle esto. ¿Tá? Vamos jalando, vamos jalando, vamos jalando, vamos jalando, vamos jalando hasta que le hagamos una curva bastante pronunciada en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces la pretina debe quedar con curva. Le hacemos esta curva hasta el otro lado. ¿Ok? No importa que quede muy, muy fuerte la curva. No importa. ¿Listo? Entonces, ya después de que tengamos la pretina completamente cedida en la parte de abajo, en la parte de arriba no, en la parte de abajo. Por eso debemos de apoyar la plancha únicamente en esta parte. La vamos haciendo así y vamos pasando para ese lado para que se vaya embebiendo, o sea, se vaya encogiendo. ¿Ok? Entonces, al hacerle esto, cuando pegamos la pretina va a quedar con una forma muy adecuada, muy buena, para que la persona, cuando se ponga la falda, no tenga inconveniente con él. Se me está descargando aquí el computador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Chicas y chicos, ¿está claro? ¿Listo? Entonces, esa sería la pretina. Entonces, el hilo de la falda, de la parte posterior, y el hilo de la parte delantera. Ahora se me perdió. Gracias. Bueno, entonces tenemos el hilo de la falda en la parte posterior y el hilo de la falda en la parte delantera, que ya no lo encuentro. Aquí está. Es el hilo de la falda. ¿Ok? Entonces, en este caso no son sino 3 piezas. Entonces, aquí esta es 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. ¿Ok? ¿Listo? Ahí tenemos. Entonces tenemos la falda. Ya tenemos entonces varias prendas para que ustedes elaboren. ¿Ok? Yo creo que dejamos todo por hoy. ¿Les parece? Y dentro de 8 días, si ustedes están dispuestos a trabajar el día martes, entonces trabajamos el día lunes y el día martes con ustedes. ¿Les parece? Chicos y chicas. Sí, señor. Sí, estamos de acuerdo. Ya tengo poquita gente. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, podemos ver dentro de 8 días, podemos ver la falda escolar, que es una falda de conferencias. Podemos ver, ¿qué nos falta por ver? Cuéntenme a ver, por favor. ¿Qué nos estaría faltando? La camiseta polo. La camiseta de hombre y de mujer. La de hombre que dijiste tú que quedó pendiente desde la semana pasada y un pantalón de hombre.
y un pantalón. O sea, nos falta la camiseta del hombre y el pantalón de hombre. ¿Sí? Son las 8:46. ¿Ustedes trazamos la camiseta? Chicas y chicos. O lo hacemos el día martes de la Lunes. semana entrante. ¿Cómo? El martes Ya está vi. bien, profe. El martes está bien, profe. Bueno, ya están cansados y cansadas. ¿Cierto? Yo también estoy algo cansado. Bueno, listo. Entonces este video mañana lo subimos, se los envío y lo subo a Sajuna. En Sajuna siempre ustedes van a encontrar dos videos. Un video que es con el enlace de Teams y el otro video es con un enlace de YouTube. O sea, el primero va a ser siempre de Teams, el segundo va a ser de YouTube, siempre. ¿Ok? Entonces, para que ustedes lo identifiquen y lo puedan ver con facilidad. Bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias por su asistencia. Les deseo una feliz noche, un resto de semana muy feliz. Y con la ayuda de Dios nos vemos dentro de 8 días, que es el lunes. Nosotros tenemos sesión el día lunes. ¿Ok? Y el día martes, ¿por qué les estoy dejando el día martes? Porque tenía una ficha que salió ya, la etapa lectiva ya terminó y pasa a la etapa productiva. Entonces, los martes los podemos dejar para trabajar con ustedes. A excepción, ustedes me están comentando si tienen alguna otra actividad que hacer el día martes. Entonces, por favor, me lo comentan. ¿Sí? Y yo puedo entonces trabajar con el grupo del miércoles, trabajo el martes y lo pasamos al miércoles. Ustedes me van diciendo si tienen tiempo o no tienen tiempo para trabajar el día martes o si quieren trabajar el día miércoles o otro día de la semana, dependiendo del tiempo que ustedes tengan con respecto a las transversales que ustedes deben de ver. ¿Ok? Entonces, así que me van comentando, por favor. Espero que la clase Gracias. haya sido de su agrado, ¿sí? Y que ya nos estemos comunicando como me da la impresión que estamos comunicándonos como mucho mejor, o me estoy comunicando con ustedes mucho mejor que antes, ¿cierto? Lo que pasa es que siempre al comenzar, nosotros, todos lo vemos, todos los inicios son difíciles, todos los inicios. Y cuando comenzamos, entonces nosotros vemos que las cosas son un poquito más complejas. Pero ya a medida que vamos trabajando, entonces vamos entendiendo las cosas de una manera diferente y nos va gustando de pronto ese proceso. Como les decía, el trabajo mío es algo diferente porque yo tuve que comunicarme de una manera distinta con 4 o 5 etnias indígenas. Allá en ese sector hay mucho indígena. Y por ese motivo entonces yo saqué una conclusión porque me tocó ponerme a estudiar todos los días, levantarme muy temprano a leer para ver cómo hacía para comunicarme con ellos. Entonces fui descubriendo esto, entonces comencé a explicar, ellos ya lo entendieron mucho más fácil, me dijeron que estaba más fácil que con los nombres de las líneas, entonces comenzamos a trabajar y comencé a hacer un libro. Cuando me fui a trabajar al Putumayo, ya como unos 3 años trabajando allá, alguien me pidió el computador prestado, se lo presté, me robó el libro y me lo borró del computador. Entonces, ya como 10 años haciéndolo, entonces creo que me dio pereza ponerme otra vez, iniciar ese proceso a escribir nuevamente ese tema. Entonces me dio pereza por eso y me dio mal genio y la verdad, pues no volví nuevamente a comenzar a hacer ningún tipo de escrito con respecto al tema detrás, ¿ok? Entonces, les deseo ahora sí una feliz noche, que descansen. Cualquier duda, cualquier Feliz inquietud, por favor, me comentan al WhatsApp, ¿vale? Feliz noche, profe, gracias. Gracias a ustedes por su asistencia y descansen. Feliz noche.